El día pasado, hace 2 días, hablaba de la química, de la importancia de la química y trataba de indicarles que todo en nuestra vida está basado en la química. Les ponía ejemplos variados. Bueno, la energía por la que nos movemos, andamos, proviene de reacciones químicas que son simplemente el consumo de hidratos de carbono reaccionando con el oxígeno para dar lugar a CO2 y proporcionarnos así energía. La química les ponía una serie de ejemplos, cómo ha cambiado nuestras vidas, cómo ha permitido que una población que ha crecido explosivamente en el último siglo pueda alimentarse, pueda vestirse. Y, entre otras cosas, les decía que uno de los grandes avances importantes y en los cuales la química ha tenido un gran protagonismo ha sido el encuentro con las ciencias de la vida. En la práctica, en los últimos 100 años, más hemos duplicado nuestra esperanza de vida, porque disponemos de fármacos, disponemos de vacunas, disponemos de antibióticos y han mejorado nuestras condiciones de vida de un modo sustancial. Por ello, la química es una ciencia que mejora la calidad de vida y lo que es importante es que no es una ciencia que está aislada, sino que la química interacciona en todas las áreas, con la biología, con la farmacia, con la ciencia de materiales, y por ello creemos que la química continuará desempeñando un papel importante en el futuro. Y de hecho ha proporcionado soluciones innovadoras en el pasado y creemos que va a continuar haciéndolo en el futuro. Sin embargo, los químicos no hemos logrado transmitir del todo la importancia de la química. ¿Cuántas veces oí esa frase, bueno, una coloquial, no bebas de ese vino que tiene mucha química? Hay un aspecto negativo en esa frase, cuando justamente ahora, gracias a la química, gracias al control del proceso de fermentación, que controlamos la temperatura, que controlamos prácticamente todo, lo que es difícil es hacer mal vino. El vino ha mejorado mucho gracias al conocimiento científico sobre la preparación del vino. A veces tiene un sentido positivo. Fulanito y menganita tienen química, da la impresión que se tiene un aspecto positivo. Pero en general se observa en la sociedad una cierta preocupación hacia los componentes químicos, y hay que decir que estos componentes químicos que a veces nosotros fabricamos están en la naturaleza. Algunos son nuevos y nos han permitido mejorar nuevos materiales que han sido creados por los químicos. Pero algunos de ellos están en la naturaleza y en ocasiones lo que nosotros hacemos es también prepararlos, porque la naturaleza hace muy bien las cosas, pero muchos productos, muchos compuestos los hace lentamente y requiere mucha energía. Y si tenemos una demanda de la sociedad, hay que tratar de hacerlo. Les voy a poner un ejemplo que son un plátano y un huevo totalmente natural. Y cuando uno mira los componentes del plátano o del huevo, verán ustedes que, ambos, agua 75%, 76% en el caso de un huevo. El plátano son azúcares, un 12% aproximadamente, y un 1% de aminoácidos. El huevo es mucho más apropiado para síntesis de proteínas. Tiene un 13% de aminoácidos y tiene un 10% de ácidos grasos. Y aquí tienen una serie de nombres que les sonarán raros, que son, todos estos, fenilalanina, arginina, valina, son los aminoácidos esenciales sobre los cuales nosotros construimos las proteínas. Tienen también ácidos grasos, y aquí ven un ácido graso bueno, el ácido graso omega 6. Pero tenemos aquí un ácido graso palmítico, que no es tan bueno, pero está en el plátano. Y ya lo que resulta llamativo es cuando empieza a ver en este plátano una serie de símbolos como los que tienen aquí escrito, en el que, por ejemplo, en el 160C que aparece aquí, eso que aparentemente es un aditivo y que a veces lo van a encontrar ustedes en el supermercado cuando miran la composición, pues resulta que es caroteno. Caroteno natural, en el caso del huevo o del plátano, o caroteno que nosotros lo sintetizamos. Tienen, por ejemplo, aquí también el E306.
Aquí lo ven. Es tocoferol. El tocoferol es un antioxidante natural que podemos sintetizarlo. ¿Y cuál es la misión de ese antioxidante natural? Pues previene la degradación de las grasas, evitando su oxidación. Y así podemos ir viendo en una serie de elementos, por ejemplo, aquí tienen cáscara, E170. Y claro, si esto lo ven ustedes en un componente en el supermercado, eso no puede ser nada bueno. Bueno, pues la cáscara es simplemente carbonato cálcico. En definitiva, la naturaleza es compleja. En todos los alimentos que nosotros tomamos tenemos una serie de componentes y desde el punto de vista de la química, algunos de estos componentes, empezamos extrayéndolos de la naturaleza y otros, habida cuenta de su demanda, lo que hacemos es sintetizarlos sin que haya prácticamente ninguna diferencia. El tocoferol, digamos, de este plátano y el tocoferol que nosotros podemos sintetizar en el laboratorio son exactamente lo mismo. Bien, desde el punto de vista del mundo sostenible que estamos diciendo, el día pasado les ponía esta diapositiva en la cual lo que decíamos es que toda la naturaleza está dando vueltas. Y les ponía el ejemplo del oxígeno y el carbono, como tenemos fotosíntesis y respiración, y siempre estamos jugando con CO2, agua y oxígeno e hidratos de carbono. Lo que ocurre es que cuando esta naturaleza, en este planeta Tierra en el que vivimos, empezamos a ser ya muy numerosos, que somos más de 7.000 millones de habitantes, y además tenemos una alta demanda, en la búsqueda de satisfacer y mejorar nuestra calidad de vida, hemos perturbado estos ciclos. Y hoy vamos a hablar un poco de la parte menos amable de la química, sino señalando dónde los hemos perturbado y qué es lo que ocurre con esas perturbaciones. Bueno, el día pasado les comentaba que el grado de perturbación de estos ciclos no quiere decir que se genere una dificultad que se vaya en paralelo. Les decía, por ejemplo, que nosotros hemos movilizado el fósforo a través de extraer fosfatos para fertilizantes, de manera que lo hemos llegado a movilizar un 400%, y sin embargo, pues aunque hay algún impacto, no tiene mucho que ver con el impacto que tiene la movilización del carbono, porque el producto estable dentro de la química del carbono es el CO2. Y este CO2 hemos incrementado muy poquito, pero lo suficiente para generar dificultades. Entonces, desde el punto de vista medioambiental, nosotros estamos modificando y estamos demandando productos, y lo que tenemos que cambiar, por un lado, hacerlos de un modo que sea más inocuo, que sea menos agresivo con el medio ambiente, y por otra parte, como ciudadanos, como sociedad, tenemos que preguntarnos si todo lo que demandamos es totalmente necesario. Y ahí hay un problema de ética medioambiental en el cual a nivel individual también tendríamos que plantearnos. Bueno, aquí tengo una gráfica muy general, que aquí hay de todo, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues una ciudad, tenemos aquí ganado, tenemos superficie agrícola, tenemos transporte, y les decíamos que hay un ciclo que domina todo, que era el ciclo del agua, que lo que tenemos es una continua evaporación de agua que se mueve, sobre todo se produce en los océanos, llueve sobre la corteza terrestre, el agua regresa, y ese es un ciclo que emplea prácticamente la mitad de la energía que recibimos del sol se gasta en evaporar agua y luego se precipita. Esta agua que luego regresa, es un agua que ya no va a ser tan limpia como la inicial, porque aquí hemos tenido, pues las ciudades tienen vertidos, la agricultura, tenemos excesos de nitratos y de fosfatos que no pueden absorber, y al final, pues tenemos un nivel de contaminación existente. O sea, nuestro desarrollo ha conllevado, pues perturbaciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Da la impresión de no queremos renunciar a nuestro desarrollo, pero es tomar medidas en lo que implica, por ejemplo, pues no solamente el tratamiento de aguas, sino el tratamiento de vertidos y evitar que se produzcan concentraciones excesivas.
Ustedes dirán, eso cuesta dinero, efectivamente, pero lo que no podemos tener es una alta calidad de vida y una gran demanda y no pagar ningún precio por ello. Con el número de habitantes que estamos en el planeta, eso resulta imposible. El otro comentario que quería hacer es que la perturbación del medio ambiente que nosotros estamos introduciendo como consecuencia de nuestras demandas es significativa, pero que la naturaleza, per se, también, si definimos contaminantes algunos productos, también contamina. O sea, un océano, los océanos no es simplemente agua salada. Los océanos contienen muchos otros compuestos y son la consecuencia de los productos allá existentes, el que dé lugar, por ejemplo, a que los océanos emiten sulfuro de metilo. El océano, por ejemplo, tenemos cloruros y bromuros, hay sal, cloruro sódico, tenemos materia orgánica, bueno, pues se forma cloruro de metilo, se forma bromuro de metilo, y esto se emite. Bueno, cuando uno se acerca al mar, hay una frase muy típica que es ¿cómo huele a mar? No huele a mar, huele a sulfuro de metilo. Muy poca concentración, pero tiene un olor muy intenso. Entonces nosotros tenemos emisiones naturales, pero también antropogénicas que nosotros hemos generado. Por ejemplo, un bosque emite también compuestos orgánicos volátiles, terpenos. Y estos terpenos, bueno, junto con las emisiones que nosotros hacemos, por ejemplo, de la automoción, acabarán juntándose o relacionándose y darán lugar a procesos atmosféricos que consideraremos hoy. Por otra parte, algunas de las emisiones que nosotros tenemos resulta que son moléculas, compuestos muy volátiles. ¿Y qué hacen? Pues van subiendo y algunos de ellos llegan a pasar a la estratosfera. Y aquí aparecen, por ejemplo, los halocarbonos, bueno, mejor dicho, halocarburos, los cuales dan lugar a procesos de problemas con la capa de ozono. La automoción no solamente genera problemas, también está generando problemas a los cuales no renunciamos, por ejemplo, el tráfico aéreo. El tráfico aéreo favorece, por ejemplo, la condensación de nubes en altura, alrededor de 10.000 metros, genera monóxido de nitrógeno. Todos los procesos de automoción o de transporte o de avión generan monóxido de nitrógeno. El monóxido de nitrógeno también va a jugar un papel en la estratosfera, en la destrucción. En definitiva, tenemos un equilibrio muy delicado. Pero lo que hay que pensar es que la química, las reacciones químicas, las interacciones químicas no se producen solamente en nuestros laboratorios. Las interacciones químicas se producen en el océano, se producen en las ciudades. Una ciudad como Madrid es un gigantesco reactor químico en el cual tienen ustedes pues, monóxidos de nitrógeno y de hecho no hace muchas semanas han tenido episodios en los cuales posiblemente lo recordarán. Entonces, desde el punto de vista de la química, lo que tenemos que hacer es ver, estudiar, conocer qué es lo que ocurre con los productos que generamos como consecuencia de nuestra actividad y tratar de paliar las dificultades que nos pueden generar. Entonces, nosotros tenemos fuentes de emisión de contaminantes primarios. ¿Quiénes están ahí? Pues están el CO2, prácticamente toda la automoción y la producción de electricidad, o una buena parte, genera CO2. Tenemos SO2, óxidos de azufre, tenemos monóxido de carbono, tenemos VOC, son compuestos orgánicos volátiles. Por ejemplo, hidrocarburos mal quemados del transporte. Por ejemplo, los bosques son capaces de generar también compuestos orgánicos volátiles. Tenemos también partículas en suspensión, que también generan sus problemas, y bueno, tenemos también la producción en pequeñas cantidades de metales pesados. O sea, por ejemplo, cuando se quema carbón, el carbón contiene pequeñas cantidades de mercurio, y el mercurio es muy volátil y puede entrar aquí en estos procesos. El carbón, por ejemplo, tiene siempre cantidades de azufre, más o menos elevadas, dependiendo de la procedencia, y todo esto son los contaminantes primarios. Como les decía, todo es un reactor químico, y estos contaminantes primarios no se quedan ahí, sino que entran el sol,
emite radiaciones visible y ultravioleta, es capaz de romper algunos enlaces y empiezan a generarse una serie de productos como son ozonos, como son aldehídos. Por ejemplo, estos óxidos de azufre o de nitrógeno en interacción con el agua dan lugar a la formación de ácidos, las partículas van nucleándose y haciéndose más voluminosas, y con la humedad, bueno, pues una lluvia puede generar lo que llamamos lluvias ácidas. De manera que nosotros tenemos emisiones, transformaciones y, bueno, pues los efectos que vamos a percibir. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal es trabajar aquí, evitar que haya contaminantes primarios para que no tengamos dificultades. El otro aspecto que quería comentarles a ustedes es quién contamina. Porque a veces tenemos unas ideas, yo tengo la impresión, alguna vez con los alumnos les pregunto, ¿quién crees que es el mayor contaminante? Y nunca me dan la respuesta correcta. Aquí tienen una gráfica, son datos de Estados Unidos, pero vean los contaminantes primarios: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos volátiles, óxidos de azufre, y estos son partículas en suspensión. PM10, 10 es el tamaño, micrómetros, o 2,5, y aquí tienen CO2. ¿Quién es el mayor responsable de los contaminantes, de los cuales las consecuencias las podemos sufrir todos? Pues es el transporte. El transporte es el responsable de la mayor parte del monóxido de carbono, del óxidos de nitrógeno, de compuestos orgánicos volátiles y creador de partículas en suspensión, así como de CO2. El segundo contaminante es la electricidad, en verde. Por ejemplo, aquí tienen sobre todo óxidos de azufre. La quema de carbón o en general de combustibles fósiles, dependiendo de la procedencia, tienen mayor o menor, pero se genera CO2. Por otra parte, hay también cierta contribución de partículas en suspensión y se genera CO2. De manera que la producción de electricidad tiene unas consecuencias importantes en la generación de contaminantes primarios. Lo que pasa es que, claro, nosotros estamos en casa, encendemos la luz y no percibimos, pero en las plantas de producción aquí tenemos una serie de elementos que van a ser importantes. La industria, pues si la miran ustedes, que suele ser a la que se adjudica los problemas de contaminación, bueno, pues es bastante menor. Lo que sí que puede ocurrir es que haya un desgraciado accidente, un vertido, y bueno, esta cantidad de compuestos orgánicos volátiles, que es pequeña, bueno, pues genere dificultades. Desde el punto de vista de porcentual, aquí señalo, aquí está en rojo la producción eléctrica. La producción eléctrica es responsable del 63% del dióxido de azufre, del 22% de los óxidos de nitrógeno, y bueno, la quema de combustibles fósiles, pues por ejemplo, nos genera también mercurio. Y aquí tienen en color verde, en este caso, la situación del transporte. Cuando analizamos el aire que tenemos en las ciudades, una ciudad como Madrid, la distribución más o menos es la que tienen aquí. Un 57% procede del transporte, un 21% de calefacción, etcétera, 12% de procesos industriales y un 10% variado. De modo que tenemos una situación en la que satisfacer nuestra movilidad, el tener calefacción, pues lleva una componente asociada, que es la de generar una serie de contaminantes primarios. Esta gráfica la puse el otro día y aquí y en la cual hablaba de tres problemas importantes, que son la capa de ozono, el efecto invernadero y la calidad del aire. La calidad del aire nos vamos a referir a las reacciones, a esas reacciones que les mencionaba, las reacciones de fotoquímicas. Pero hay un aspecto que quería señalar. La calidad del aire y las reacciones que se producen en una ciudad son fenómenos locales, se producen en Madrid y no se producen en otro sitio. Sin embargo, el efecto invernadero, por la utilización extensiva de combustibles fósiles, generar CO2, o el utilizar compuestos que afectan a la capa de ozono, eso afecta a toda la humanidad.
digamos, la circulación del aire en el globo es relativamente rápida, prácticamente en una semana ha pasado de un lado a otro a través de los vientos. Y bueno, se da la paradoja que aquellos que no han contaminado países en una fase muy limitada de desarrollo están sufriendo las consecuencias del calentamiento global, y el centro de África, por ejemplo, o en la parte subsahariana es un problema con el calentamiento global, y están sufriendo la radiación ultravioleta. Es decir, generamos problemas que son mundiales y acaba pagándolo todo el mundo, no solamente los que lo generan. El problema de las reacciones fotoquímicas, ese es un problema local. Ese es, bueno, se circunscribe, bueno, aunque se moviliza algo, pero se circunscribe a una determinada ciudad o un determinado punto. Entonces, las reacciones fotoquímicas que quería comentarles, son lo que se genera por estos óxidos de nitrógeno que produce la automoción, puede producirlos también la industria, la presencia de compuestos orgánicos volátiles, hidrocarburos, que pueden proceder de las estaciones de gasolineras o pinturas, es decir, cualquier disolvente orgánico puede evaporarse, pero también de la cubierta vegetal, que también tiene emisión de compuestos orgánicos. Y al final, como les decía, tenemos el sol que empieza a facilitar reacciones, se genera oxígeno atmosférico y aquí aparecen una serie de compuestos que vamos a comentar. Voy a ponerlo en concreto en el caso de un coche. ¿Qué es lo que ocurre con un coche cuando empezamos a circular? Bueno, por la mañana, cuando ponemos en marcha el coche, aquí hay una alta temperatura. El nitrógeno y el oxígeno del aire se combinan y forman monóxido de nitrógeno. Este monóxido de nitrógeno se va a oxidar con facilidad y va a dar lugar a la formación de dióxido de nitrógeno. Por otro lado, tenemos, sobre todo al principio, los coches no queman perfecto. Tenemos también hidrocarburos, compuestos orgánicos volátiles, que no queman bien. Entonces, este NO2 que ha llegado aquí, la radiación solar, la radiación ultravioleta, rompe uno de los enlaces nitrógeno-oxígeno y genera un oxígeno atómico. Es un solo átomo y es muy reactivo. Y este oxígeno atómico pues, va a reaccionar con oxígeno del normal, el molecular, y va a dar lugar a la formación de ozono. Este oxígeno atómico va a reaccionar con estos hidrocarburos y nos va a dar lugar a la formación de radicales. Y al final, la combinación de unos y otros hace que tengamos una serie de componentes que nos generan ese smog fotoquímico. La palabra smog creo que está aceptada por la academia. En el fondo es una contracción en inglés de smoke y de fog, de niebla, ¿no? Bueno, traducirlo por homonublo, la verdad es que no tiene mucho sentido. Pero esa es al final la situación. Lo voy a simplificar un poquito más en la siguiente transparencia. Hemos dicho que tenemos formación de dióxido de nitrógeno debido a la combustión. Tenemos la radiación solar que rompe un enlace, forma monóxido de nitrógeno y oxígeno atómico. Tenemos oxígeno molecular, el que respiramos, que forma ozono, y tenemos hidrocarburos. ¿Qué aparece al final? Pues tenemos ozono, que es oxidante y bueno, pues genera dificultades en grandes concentraciones, genera dificultades respiratorias. Tenemos aldehídos, productos de oxidación de los hidrocarburos. Tenemos nitratos de peroxiacilo. Estos compuestos ya nos gustan menos. Afortunadamente las concentraciones son muy bajas porque son débilmente cancerígenos y bueno, si hay contacto con el agua o hay humedad, pues se genera incluso acidez, ácido nítrico que afecta a las plantas y que afecta a nuestras vías respiratorias. Entonces, les decía que estas reacciones se producen en una gran ciudad y además las reacciones van evolucionando a lo largo del día. Les pongo aquí esta transparencia. Esta transparencia es un estudio realizado en la Universidad de Los Ángeles, en California. Entonces, 4 de la mañana, allá madrugan más, pongan aquí las 6 de la mañana si quieren ustedes, empiezan a ponerse en marcha los coches. Se forma monóxido de nitrógeno. Nitrógeno y oxígeno se combinan y forman NO.
Este NO, con el oxígeno del aire, empieza a bajar. ¿Y qué se forma? Pues NO2, ¿no? Y por otra parte tenemos esto de aquí que aparecen hidrocarburos, ¿no? Los combustibles no quemados. El NO2 se rompe, se reacciona el oxígeno atómico y forma ozono, que aquí aparece como oxidante, y empiezan a formarse aldehídos y empiezan a formarse una serie de compuestos variados, que aquí en este esquema está simplificado. Entonces, si ustedes son aficionados a hacer deporte, ¿qué preferirían? Pues la hora peor para hacerlo es por la tarde, porque ahí se ha producido la oxidación de todos los productos que han estado evolucionando a lo largo del día. ¿Verdad que mejor hacerlo por la mañana? Yo que conste que hago deporte por la tarde, que es la hora que no se debe hacer, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues esto, al final de la tarde, se estabiliza y volvemos a encontrarnos prácticamente en esta situación. ¿Cuáles son los efectos de toda esta sopa de compuestos? Pues si son en pequeña cantidad no es un problema serio, pero situaciones muy intensas de alta concentración pues afectan a nuestra salud. Las vías respiratorias están afectadas por estos oxidantes. Los materiales, el ozono es oxidante y afecta a los materiales. Este tipo de compuestos oxidantes para las plantas, no digo que las mate, pero genera una cierta toxicidad y bueno, podemos tener fenómenos atmosféricos en los cuales pues, la visibilidad se queda extremadamente reducida. Bien, no parece que nosotros estemos dispuestos a renunciar al transporte, que en definitiva es el generador, el principal de esto que les estoy comentando. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues lo que podemos hacer es tratar de paliar al máximo los efectos. Y bueno, la solución, el aporte de la química en esto ha sido algo que nos cuesta más dinero. Los coches, ya desde hace unos años es obligatorio tener un convertidor catalítico. Convertidor catalítico que no sale gratis. Ha incrementado, no excesivamente, pero ha incrementado el coste del coche. Entonces, el convertidor catalítico lo que persigue es eliminar el monóxido de nitrógeno, el monóxido de carbono, los hidrocarburos. Y son dos partes. Una parte que los químicos llamamos reducción, y la reducción es el catalizador que utilizamos, son compuestos de rodio depositados sobre alúmina, que lo que hacemos es, bueno, a partir de los hidrocarburos, generar hidrógeno para que reaccione con el monóxido de nitrógeno y forme nitrógeno. De manera que un coche que esté correcto, con el catalizador en perfecto estado, no debe emitir monóxido de nitrógeno, debe emitir nitrógeno. Y en una segunda fase tenemos un catalizador de oxidación que da lugar a que los hidrocarburos se quemen completamente y que al final solamente tengamos CO2 y agua. Un catalizador de un coche funcionando perfectamente no tendría que generar ningún tipo de polución. Cuando se han estudiado estas contaminantes, se llega a una conclusión que es que el 90% de las emisiones son producidos por un 10% de los coches. Piensen ustedes en algunos camiones que ven de reparto o no hay nada más que ver los gases que producen, pero tenemos que ir hacia la utilización de convertidores catalíticos cada día más eficientes. No obstante, hay problemas con ello. Hasta que el catalizador no ha alcanzado una temperatura ideal, que es bastante alta, la primera, cuando ustedes ponen en marcha el coche, el catalizador no funciona. Para hacer la reducción necesita temperatura. Prácticamente los 10 primeros minutos están vertiendo ustedes monóxido de nitrógeno e hidrocarburos. A partir de los 10 minutos empieza a funcionar el coche correctamente y en general los catalizadores en los coches de gasolina, si están en perfecto estado, pues eliminan prácticamente el 95% de las emisiones, lo cual es un gran avance. En los diésel son menos competentes, es del orden de un 90%. De modo que no es de extrañar el que haya todo tipo de estímulos para que renueven el coche, y una cosa que debiéramos hacer, que no hacemos, es el catalizador no es eterno. Y bueno, pues ahora los coches duran 300.000 kilómetros, pues 300.000 kilómetros no aguanta un catalizador, pero bueno, ahí estamos. Bueno, aquí tienen un esquema de un catalizador. Tienen aquí una especie como de panel de abeja,
Aquí esto es alúmina, aquí en esta alúmina están depositados nanopartículas de rodio y de platino, y ahí se producen las reacciones. De manera que lo que hacen al final es quemar los hidrocarburos, dar lugar a la formación de CO2, oxidar el monóxido de carbono. Al final, si todo va bien, no eliminaríamos nada más que CO2, eso sí que no lo podemos evitar, y nitrógeno. Y esa es la situación ideal de estos catalizadores. Estos están en el coche. Aquí tienen el convertidor catalítico, que también tiene sus... creemos que es necesario porque elimina hasta un 95% de los contaminantes, pero reduce la potencia. La potencia, la utilización de este catalizador, esta incorporación aquí reduce la potencia del coche, pero bueno, es algo que hay que pagar por ello en términos de potencia, y aquí tienen un diagrama, bueno, pues cómo sería este esquema de este catalizador. Aquí entra, y aquí suelen tener una toma para medir, en algunos automóviles le llaman la sonda lambda, que entonces van electrónicamente regulando qué cantidad de oxígeno hay que introducir para que la mezcla y el quemado sea perfecto. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de esta automoción en las ciudades? Pues ha mejorado mucho, porque los convertidores catalíticos han jugado un papel importante. Pero bueno, en el pasado, aquí tienen una fotografía de Los Ángeles hace unos años y, pues como ven, la visibilidad es mínima. O sea, subir a uno de estos rascacielos y prácticamente no ver nada. Porque se ha generado ese smog fotoquímico que contamina toda la ciudad y que además hay partículas en suspensión que se depositan y que no son las adecuadas. Una ciudad como Los Ángeles viene a eliminar cada día 5.000 toneladas de monóxido de carbono, del cual 2/3 vienen de la automoción, 1.100 toneladas de monóxido de nitrógeno, también mayoritariamente de la automoción, hidrocarburos alrededor del 50% y óxidos de azufre, y bueno, hasta 1.100 toneladas de partículas en suspensión. Y estos compuestos son los que dan lugar a esta sopa que estamos aquí comentando y a la formación de estos compuestos. En la siguiente transparencia les pongo una fotografía que ustedes la conocen. Esto es Madrid. Vean ustedes este color rojizo. Este color rojizo son óxidos de nitrógeno. Cuando a veces hay anocheceres con unos colores rojos, que pueden ser bonitos, bueno, pues estos son la consecuencia de los óxidos de nitrógeno interaccionando con los hidrocarburos y la radiación solar, que da lugar a este aire rojizo, que es un episodio de contaminación. En el pasado, cuando la calefacción estaba basada fundamentalmente en carbón, bueno, había un fenómeno que era, como les decía, el carbón contiene azufre, se generaban óxidos de azufre y la diferencia entre uno y otro es color gris. O sea, prácticamente una ciudad contaminada por el color se distingue cuál es el contaminante principal. Esto es muy típico en China. China es un gran productor de carbón, están obteniendo energía eléctrica y en general energía de carbón, y bueno, en las ciudades la contaminación en China es un problema en estos momentos muy serio que seguramente les va a afectar al desarrollo futuro. Las ciudades han cambiado mucho, se han tomado muchas medidas, y estos episodios que estoy contando, bueno, pues son esporádicos y en algunos años casi inexistentes. No obstante, cuando se mira la historia, bueno, hay episodios tremendos. Hay un episodio que se conoce con el nombre, que se describe como el smog de Londres. En Londres, hace muchos años, en 1952, hubo una niebla, un smog fotoquímico, una especie de niebla contaminada que duró 5 días. Prácticamente no había visibilidad en las calles, no se podía ver a más de 10 metros. Bueno, ¿qué ocurría? Pues en aquel momento utilizaban carbón para la calefacción, y en aquel momento era en diciembre, y en aquel momento vean ustedes el pico que se produjo, y ahora vean aquí cuál fue la consecuencia. Prácticamente se multiplicó por 4 el número de muertos. De manera que estos episodios, sobre todo a personas mayores con problemas respiratorios, pues sí que tienen unas serias consecuencias. Bien,
yo no quiero que ustedes le tengan manía al nitrógeno y al azufre que les estoy contando, porque nitrógeno y azufre son esenciales en nuestro organismo. Lo que sí que es cierto es que los óxidos pues, son irritantes y nos causan problemas de salud. Y además pueden reaccionar con agua, con oxígeno, y nos dan lugar a la formación de ácidos. Y no hay que olvidar que no solamente somos nosotros los que producimos algunos de estos compuestos. Una buena parte del monóxido de nitrógeno o de los óxidos de nitrógeno procede de cualquier proceso que implique una descarga eléctrica. Por ejemplo, una tormenta, cuando en los relámpagos típicos, ahí se producen unas concentraciones de óxido, nitrógeno y oxígeno. Hay energía, se combinan y forman NO. De manera que los contaminantes no son solamente antropogénicos, no solamente los generamos nosotros, sino que también la naturaleza experimenta o tiene su contribución. Entonces, los efectos, pues formación de partículas. Las partículas en suspensión, esos colores que estamos viendo, pues son debido a los óxidos de azufre, a los óxidos de nitrógeno. Aparecen lluvias ácidas, problemas de visibilidad y, bueno, por ejemplo, todos los óxidos de nitrógeno al final acabarán depositándose y darán lugar por oxidación a nitratos, y los nitratos, el día pasado les decía que contribuyen a la eutroficación, a alterar la calidad de las aguas. Por otra parte, los óxidos de nitrógeno también tienen efecto invernadero. Los óxidos de nitrógeno, la parte de óxidos de nitrógeno que logre pasar a la parte alta de la atmósfera, empieza a interaccionar con el ozono y nos genera dificultades. De modo que en la naturaleza, en química, todo está relacionado. No se puede decir que una cosa actúe solamente en un punto, sino que todo está relacionado. Los óxidos de azufre, en lugar, así como los óxidos de nitrógeno, generan calentamiento global o contribuyen al calentamiento global, los óxidos de azufre al revés. No nos gustan, pero el efecto que tienen justamente es el de disminuir la temperatura. Y les voy a poner un ejemplo en esta transparencia. En el año 91 hubo un volcán en Filipinas, el Pinatubo, que fue una de las mayores erupciones que se conoce. Bueno, una erupción de un volcán lo que genera, entre otras cosas, muchos SO2, sulfatos. Se generó, aquí vean, en un satélite, una visión de satélite, al cabo de una semana, debido a la circulación, digamos, de la Tierra, de vientos en la Tierra, todo esto, toda esta parte roja y amarilla, era contaminación como consecuencia de esa nube que se extendió sobre la Tierra, sobre partes importantes de la Tierra. Bueno, ¿qué se produjo? Pues lo que se produjo fue un descenso de la temperatura llamativo. Un descenso de temperatura, la temperatura va oscilando. Tenemos muy claro que está aumentando continuamente con pequeñas oscilaciones anuales. En los últimos 13 años han sido de los últimos 13 años, los 11 últimos años han sido los más calientes desde que se toman datos de temperatura, y los 3 últimos años, como promedio, han continuado siendo los más calientes. Bueno, pues aquí hubo un bajón de temperatura, que además no solamente duró en el año, fue en el año de la erupción, sino que duró prácticamente un par de años. Y de hecho, bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que la radiación solar que viene choca con las partículas de los sulfatos y no llega a entrar en la Tierra, sino que se remite hacia arriba. De hecho, en los problemas de calentamiento global, cuando se ha discutido el encontrar soluciones, porque es evidente que tenemos incrementando la capa de CO2, ha habido alguien que ha propuesto, bien, ¿por qué no tomamos azufre, generamos sulfatos en la estratosfera y así haremos una especie de paraguas? Bueno, la reacción inmediata ha sido, eso es una locura, porque bueno, cuando uno genera cualquier cosa, hay muchas reacciones asociadas y desde luego el perjuicio iba a ser mayor que el beneficio. En la siguiente transparencia tengo aquí una parte más de esa emisión. Hemos dicho que tenemos emisiones de las áreas urbanas, tenemos transporte a lo largo de kilómetros y al final una parte de estos óxidos acaban dando lugar a la formación de ácidos. De manera que si hay una lluvia, esa lluvia no es una lluvia limpia, incorpora estos ácidos y da lugar a que sobre la cubierta vegetal o sobre los ríos o sobre los lagos estamos incorporando ácido.
Y el ácido pues cambia el pH, y el cambio del pH afecta. Cuando la definición se habla de lluvia ácida cuando tenemos un pH menos de 5,6. El pH neutro, la situación neutra es 7, ya lo conocen ustedes, bueno, pues ácido es 5,6. Bueno, pues cuando hay una lluvia ácida con el 5,6, bueno, el deterioro no es mucho, pero por ejemplo, si el pH llega a bajar al nivel de 4,2, lo que empieza a ocurrir es que en nuestra corteza, lo que tenemos aquí, que son aluminosilicatos, el aluminio se solubiliza. Y ese aluminio se solubiliza, entra en las raíces de las plantas y da lugar a que se deteriore y, bueno, y puede llegar incluso a la muerte. De hecho, ha habido en el pasado muchas discusiones de países que se quejaban que tenían problemas con sus bosques porque el vecino de al lado era el que quemaba, sobre todo en la época de Alemania del Este y del Oeste, bueno, pues todos los vertidos, todo esto se moviliza, estos son bastantes kilómetros y pueden dar lugar a dificultades. Incluso, bueno, pues hay episodios de acidez en un lago que si se acidifica mucho, la vida de peces empieza a ser un problema. Bien, al final lo que nosotros tenemos aquí es fuentes de contaminación y las hay naturales, un volcán, un bosque genera también. Tenemos fuentes de contaminación estacionarias, una fábrica siempre está en el mismo sitio, los automóviles que se van moviendo y al final estos son lo que nosotros llamamos contaminantes primarios. Monóxido de carbono, CO2, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre, hidrocarburos y partículas en suspensión. Uno de los problemas que tienen los diésel, que aquí en España ha sido sorprendente, porque es el país que más diésel tiene, yo creo que del mundo, de Europa, sin duda alguna. Los diésel tienen problemas de partículas en suspensión y, bueno, y hay evidencias ya bastantes que parte de problemas respiratorios están asociados a las partículas de carbón que surgen de los diésel. Hay que estas partículas en suspensión tienen efectos negativos, sobre todo en los pulmones y, bueno, estos, como les decía, van evolucionando y van a dar lugar a ácido sulfúrico, ácido nítrico, agua oxigenada, a esos nitratos de peroxiafilo que no nos gustaban y dan lugar a la precipitación. Entonces, estas partículas en suspensión, bueno, pues son de distintos tamaños. Y aquí lo tenemos, bueno, pues aquí, por ejemplo, tienen el límite visual nuestro está aquí. O sea, ustedes ven un pelo, un polen, ya hay dificultades y ya lo que no vemos son las bacterias, pero las bacterias están en todas partes y los virus son todavía más pequeños. Entonces, aquellas partes que más nos preocupan son las partículas finas y más las ultrafinas, aquellas que están por debajo de 2,5 Angstrom. Entonces, esa situación de partículas hace que algunas de ellas entren en nuestros pulmones. En la siguiente gráfica lo van a ver un poquito mejor. Aquellas que son por mayores de 5 micrómetros, no hay problema, son filtradas. Me falta una E aquí. Bueno, las que están entre 1 y 5 micrómetros, entonces que están prácticamente estas de aquí, en esta zona, estas entran en los pulmones. Y las que son muy pequeñas, las que son del orden de 1 micrómetro, estas llegan a entrar en los alvéolos pulmonares. De manera que las partículas en suspensión es algo que debemos evitar, sin duda alguna. Y aquí tienen, bueno, por ejemplo, el tabaco, el humo del tabaco, es que entra al que fuma y al que no fuma, ¿no? Las partículas, el tamaño de las partículas de un fumador entran y se pueden alojar o sea, el fumador pasivo es una realidad. Y bueno, aquí tenemos pues el aceite, a veces el aceite en la cocina a alta temperatura, bueno, pues hay partículas de estas que empiezan a ser ya de un tamaño que puede interaccionar en los pulmones. Tenemos aquí, bueno, pues el polen, tenemos polvo de la construcción, insecticidas, es decir, tenemos una serie de partículas que tendríamos que tener en cuenta. Bueno, yo sé que no es darles buenas noticias contarles todas estas cosas, pero yo creo que hay que afrontar la realidad, hay que afrontar dónde vivimos, cuáles son las ventajas de
lo que hemos conseguido a través de los avances de la tecnología, de la ciencia, incluyendo la química, pero también que es un precio que tenemos que pagar con ellos. Y lo que es importante sobre todo es identificar cuál es el problema y buscar la solución. Y ese es el camino el que tenemos que seguir. Por otra parte, no es una buena noticia el decirles que no existe aire limpio. No hay aire limpio en ningún sitio. Aire limpio al 100% no lo hay. Y bueno, cuando hablamos de aire limpio, pues la contaminación, en mayor o menor grado, es debida mayoritariamente a causas naturales. Nosotros nos vamos a la sierra y decimos que aire más limpio. Bueno, pues ahí hay más cosas. Hay polen, hay terpenos del bosque, puede haber humo de combustión. Los volcanes, como ya he señalado, pues vierten y contaminan. Y alrededor de un 10% de la contaminación del aire en promedio procede de causas antropogénicas. Y ahí estamos pues, la agricultura, la industria, el transporte y vertidos accidentales. ¿Qué ocurre? Que en una ciudad como Madrid pues esta relación no es 90-10. Aquí esto ha aumentado, pero ya partimos del principio que la naturaleza es un reactor químico, que hay reacciones y que por tanto que hay contaminantes naturales que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué ocurre con los contaminantes nuestros, los antropogénicos? Pues que pueden ser tóxicos. Se ha hablado de los óxidos de nitrógeno y problemas respiratorios que se emiten en los lugares donde habitamos. Y por otra parte, pues que están en concentraciones relativamente elevadas. Y por otra parte, hay algo que yo creo que también merece la pena que consideremos, es que nuestras casas, nosotros estamos en nuestra casa y decimos, bueno, ya me he aislado de los problemas de fuera. No es cierto. Los contaminantes en el interior de nuestra casa, en general, tienen mayor concentración que la que existe en el exterior. Y en una casa, cuando se han hecho estudios a niveles de analizar partes por millón o partes por billón, pues existen alrededor de 100 contaminantes. Y, por otra parte, la mayor parte del tiempo estamos en espacios cerrados. De manera que la contaminación no es una cosa que está solamente fuera. La contaminación también la tenemos moderada, podemos vivir con ella, pero, como les digo, no existe aire limpio al 100%, ni incluso en nuestra casa. En la siguiente transparencia tienen contaminantes interiores. Una casa de un fumador, sin duda alguna, está contaminada. Y voy a dar un paseo por aquí, por este gráfico. Si ustedes tienen el coche, pues un coche aquí, monóxido de carbono lo tiene. Si hay fumadores, pues tenemos también el monóxido de carbono. Tenemos, pues los conductos de aire acondicionado a veces tienen sus problemas y hay bacterias, hay hongos que se movilizan. En nuestras casas, dependiendo de cuál sea el aislamiento, pues tenemos asbestos, puede haber en algunas casas. Por ejemplo, las casas antiguas tienen tuberías de plomo. El plomo, mi recomendación, si tienen todavía tuberías de plomo, dejen correr el agua, porque el plomo no es nada bueno y se va concentrando levemente. Y otra recomendación, ya que hablo del plomo, si tienen ustedes vasos de estos de Bohemia, estos que suenan tan bien, esos contienen mucho plomo. Pues la bebida de por ejemplo, vinos blancos un poquito ácido en esos vasos, pues tiene una ligera contaminación. Es mejor beber con Duralés, aunque no sea lo más adecuado, lo más presentable, que algunos de estos vidrios tienen concentraciones de plomo elevadas. El uso de detergentes, de todos los productos de limpieza. El amoníaco hace milagros, pero el amoníaco es un contaminante en pequeña cantidad. Tenemos también, pues por ejemplo, la ducha. Decíamos que para la humanidad ha sido muy importante clorar las aguas, nos ha quitado muchísimas enfermedades. La ducha muy caliente, con agua que contenga cantidad de cloro, pues empiezan a aparecer algún tipo de problemas, algún tipo de reacción, porque cuando se aumentan las temperaturas, las reacciones siempre, o las transformaciones, siempre se modifican. Por ejemplo,
Hay algunos compuestos que se ponen en las casas de ambientadores. Pues estos ambientadores suelen tener paradiclorobenceno. Yo soy de los que prefiero no tener ambientadores en casa. Y al final pues tenemos también algunos derivados. Ahora ya se ha cambiado, pero por ejemplo el lavado en seco antes se hacía con tetracloroetileno. Bueno, pues es un contaminante. Y hoy día prácticamente, que estoy hablando aquí, sería una situación estática de hace unos años, porque se han cambiado, prácticamente ahora ya no hay el lavado, ya no hay lavado con percloroetileno, con derivados clorados. Entre otras cosas porque los derivados clorados se han eliminado prácticamente ya, porque se ha constatado que todos los derivados clorados son liposolubles. Primero, no son biodegradables, es muy difícil biodegradar, y luego por otra parte se acumulan en las grasas, y entonces acaban siendo incorporados. Pues todas las moquetas, una parte de los muebles nuevos, hay la típica expresión que compra uno un coche nuevo y dice, ¿cómo huele a coche? No huele a coche, huele a formaldehído, ¿no? Es decir, tenemos una serie de componentes que están, digamos, contaminando en nuestra casa. De manera que recomendación, ventilen. Y ventilen sobre todo si tienen alguna casa en la sierra y tiene sótano, porque quería hablar de ello, del radon. El radon es, los granitos tienen uranio, y el uranio lentamente va decayendo, hay una serie de transformaciones, y uno de los productos que aparece es el radon. Y el radon es un gas, y ese radon lentamente va emitiendo partículas alfa. Y, por ejemplo, pues en la sierra, los sótanos, recomendación, ventilen allá, porque si no van a tener una muy pequeña, o sea, no se asusten, continúen yendo los fines de semana a la sierra, pero tienen componentes, una cierta radiación alfa. Y bueno, pues en las casas tenemos botes de pintura, en este chalecito que tenemos aquí tenemos botes de pintura, bueno, ahí hay disolventes. Tenemos también pues, pesticidas que se utilizan para el jardín. En definitiva, nuestras casas hay que ventilarlas, hay que moderar el uso de productos. Hace poco, mirando unas estadísticas, voy a ver cómo es el consumo en España comparado con otros países europeos. Me sorprendió. Somos el país que más, España e Italia, somos los países que más detergente por persona gastamos. Yo no sé por qué, porque no debiera ser necesario. Bueno, pues ese es un hecho. Y bueno, los detergentes tienen fosfatos que acaban incorporados a las aguas, que hay que depurarlos y que nos pueden generar dificultades. Bueno, les he hablado del monóxido de carbono. Todos los años, o casi todos, aparece una noticia, una persona muerta por problemas de combustión. O el brasero en el pasado, que todavía los hay en algunos sitios, o una estufa que funcionó mal. ¿Qué ocurre? Pues que si la combustión es incorrecta, en lugar de formarse CO2, que es inocuo, se forma monóxido de carbono. ¿Y qué le ocurre al monóxido de carbono? Pues que el monóxido de carbono sustituye al oxígeno. Nuestra respiración está basada en la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que contiene en el centro hierro. Y este hierro se une al oxígeno y es la que nos permite la respiración, el transporte de oxígeno desde los pulmones a nuestras células. Bueno, pues si tenemos monóxido de carbono, el monóxido de carbono tiene una afinidad por el hierro que es 320 más fuerte. Y entonces eso llega a bloquearlo y, de hecho, hay sitios en los cuales pues hay contaminación de monóxido de carbono. La concentración de monóxido de carbono suele ser inferior al 1%. Entonces, eso no es un problema. Tengan en cuenta una cosa, que es que aunque si su hemoglobina tiene un monóxido de carbono, no es acumulativo. La hemoglobina se va renovando, de manera que un episodio de una cierta contaminación acaba por sí saliendo adelante. Pero, por ejemplo, en un parking de la tercera planta, algunos días de mucha intensidad, las concentraciones de monóxido de carbono llegan a niveles muy elevados, del orden del 10%. Bueno, no se muere uno, porque hace falta mucha concentración, pero aquí tienen, pues, ¿qué ocurre con el monóxido de carbono? Esto está en partes por millón, pues, hay efectos, un poco de dolor de cabeza, pero a niveles ya de 250 partes por millón se pierde la conciencia y, a niveles de 750, pues se sucede la muerte. De manera que el monóxido de carbono es uno de los elementos que tenemos que tener en cuenta.
Bien, les estoy hablando de estos procesos de contaminación y quería, en esta transparencia, comentarles que todo está relacionado. El otro día les decía qué bien que tenemos ozono en la estratosfera, que nos evita que nos llegue la radiación ultravioleta y que, por lo tanto, hace que nuestra vida sea razonable. Si no hubiera esta capa de ozono, la radiación ultravioleta haría que nuestra vida sea inevitable. Entonces, el 90% del ozono que tenemos sobre la Tierra está aquí arriba. Y aquí tenemos solamente un 10%. Pero este 10% no nos gusta nada, porque este 10% es el que nos origina todos estos episodios que les estoy hablando, de monóxido de nitrógeno, de oxidaciones de los hidrocarburos, de formación de compuestos de ese smog fotoquímico. Hay un pequeño transporte de ozono troposférico de la estratosfera a la troposfera, pero bueno, la gran cantidad de este ozono malo se lo producimos nosotros, lo producimos a través de la automoción y a través de la industria. Entonces, al final, dentro de la química, todo está relacionado y lo que tenemos que ser conscientes es que tenemos que atacar siempre al problema desde la primera fase, es decir, evitar que haya contaminantes primarios. Bien, me van a permitir que vuelva a este gráfico. En este gráfico, ayer hablamos de la capa de ozono, dijimos unas breves palabras sobre el efecto invernadero. Aquí en esta misma sala han tenido ustedes conferencias sobre el cambio climático, por lo cual no entramos en ella en detalle. Y hoy hemos hablado de la calidad del aire. Les he hablado también de quién contamina. Y lo que yo no quiero es dejarles a ustedes con la sensación de que esto es un desastre, ¿no? De que vivimos en un mundo complicado. Todo lo contrario. Vivimos en un mundo en el cual hemos logrado una calidad de vida tremenda y tenemos que pagar un pequeño precio por ello. Y ese pequeño precio por ello es identificar qué estamos haciendo mal, buscar sustitutos de productos que nos generaban problemas. La otra alternativa es renunciar a nuestra calidad de vida y da la impresión que la sociedad no quiere renunciar a la calidad de vida. Entonces, les hablaba el día pasado que los clorofluorocarburos nos generaban problemas. ¿Qué hemos hecho? Sustituir los clorofluorocarburos. Y entonces tenemos en estos momentos ya, de alguna manera, controlado el problema de la capa de ozono. Pero lo que resulta difícil de imaginar es qué va a pasar en el futuro. Porque uno puede decir, bueno, si seguimos así y ahora somos 7.000 millones de habitantes y dentro de unos años serán 10.000 millones de habitantes y hay más demandas, ¿qué nos va a pasar? Y yo soy de los que creo que hay que confiar en la ciencia y en la tecnología. Y eso implica también la necesidad de investigación científica. Y les voy a poner un ejemplo que es lo que sucedió con el Club de Roma hace unos años. Entonces, hace unos años, en los años 60, recordarán ustedes de que hubo un Club de Roma que estuvo formado por 35 personas de 30 países que se plantearon qué iba a suceder al final del siglo. Fue un estudio muy interesante. Y por parte española estuvo Ricardo Diez-Hodleiner, que además era químico. Y en ese estudio llegaron a una conclusión tremenda. Analizando con los datos que tenían en los años 60, decían en el año 2000 la humanidad se va a encontrar con una serie de problemas de muy difícil solución. Estamos en el 2017 y aquí estamos. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que se razonaba con la tecnología de los 60 los problemas del año 2000. Y eso es un error. Se publicó un libro, que alguno de ustedes a lo mejor lo ha leído, de Meadows, del MIT, que era Los límites del crecimiento, un libro tremendo. Si tienen tiempo, vuélvanlo a leer porque es interesante. Y tuvo críticas, por descontado, las propuestas del Club de Roma, porque tenían una componente catastrófica. De las distintas críticas, hay una que a mí me gustó mucho, y es la siguiente. Imagínense ustedes que van en el año 1900 al alcalde de Nueva York y le dicen: señor alcalde, en el año 2000 el Gran Nueva York van a ser 20 millones de habitantes.
¿Cuál va a ser el mayor problema que usted se va a enfrentar como alcalde? Posible respuesta: limpiar los excrementos de los caballos será un problema, porque en 1900 el transporte en Nueva York se realizaba con caballos. Entonces, en ese sentido es en el que señalo que tenemos que confiar en la tecnología. ¿Y qué hacemos los químicos? Pues los químicos no estamos parados. Los químicos estamos cambiando nuestra forma de afrontar la producción y bueno, se habla ahora de la química verde. Nosotros tratamos de diseñar productos y procesos químicos para productos que mejoran nuestra calidad de vida, pero evitando sustancias peligrosas. No utilizamos ya disolventes clorados y cualquier cosa que afecte, no utilizamos benceno porque sabemos que tiene problemas, y al final lo que estamos trabajando es reemplazar, reducir, reciclar. Las 3 R's. Y ese es el camino. Buscar tecnologías que nos permitan evitar cualquier tipo de contaminantes. Y bueno, tenemos como unos principios de la química verde que son, bueno, pues que prevenir es mejor que curar, ¿no? Sería la frase castellana. Hay que usar materias primas renovables, no podemos estar gastando aquello que se va a acabar, ¿no? Utilizamos catalizadores, los catalizadores aceleran las reacciones sin consumirse, maximizamos la economía atómica, buscamos reducir el gasto de energía, diseñamos productos biodegradables. Los pesticidas de hace unos años eran contaminantes. Hoy día ya un buen número de pesticidas son biodegradables. ¿Y cómo hemos aprendido? Pues hemos aprendido muchas veces de la naturaleza. En China se viene utilizando desde hace años, desde hace siglos, a partir de los crisantemos preparaban insecticidas. ¿Se han fijado ustedes que los crisantemos no tienen ningún insecto a su alrededor? Bueno, pues analizando cuáles son los contenidos del ácido permítrico, estamos haciendo fertilizantes que son inocuos para los mamíferos, que afectan a los insectos y que son además biodegradables. De manera que ese es el camino en el que tenemos que seguir. Les voy a poner algún ejemplo. No pretendo que ustedes disfruten con estos compuestos que tenemos aquí, pero esto que tenemos aquí es óxido de etileno. El óxido de etileno se preparaba a partir de etileno haciendo un montón de cosas: cloro, clorhídrico, hidróxido cálcico. Al final había un montón de residuos. ¿Saben ustedes cómo hacemos hoy día el óxido de etileno? Que es un producto muy interesante y que se utiliza para muchos compuestos. Pues simplemente cogemos el etileno, le ponemos una molécula de oxígeno, no hay ningún residuo. Otro ejemplo, el ibuprofeno. Olvídense de lo que hay aquí. El ibuprofeno es un producto importantísimo. Yo creo que todos hemos tomado ibuprofeno directamente o en alguna formulación. La producción inicial del ibuprofeno era tenía 60% de residuos. Bueno, había demanda, se producía, pero no tiene mucho sentido eso. ¿Cómo se hace ahora el ibuprofeno? 2 pasos catalíticos, una hidrogenación y una carbonilación. El residuo que se genera es un 1% y además más barato. Y ese es el camino en el cual nosotros tenemos que ir. Yo estuve hace 3 años, estuve de presidente de una asociación europea de sociedades químicas y bueno, generamos un documento en el que lo presentamos en el Parlamento Europeo, y me consta que han tomado cuenta de ello, en el cual lo que decíamos es que la misión de los químicos, de las sociedades químicas europeas, es desarrollar soluciones para un mundo que está en cambio. Y bueno, les proponíamos, aparte de investigación de vanguardia, afrontar qué debiéramos hacer los químicos en los temas de energía, en temas de eficiencia, en temas de alimentación y en temas de salud. Y al final, pues lo que nosotros tenemos como reto es contribuir a sentar las bases de un desarrollo sostenible, y lo que hay que decir es que sin las aportaciones de la química estoy seguro que no podemos garantizar la calidad de vida ni el bienestar actual, pero necesitamos innovación, necesitamos investigación y, por otra parte, necesitamos también de química y de las empresas que la desarrollan. Espero que estas 2 charlas hayan cambiado un poco en ustedes la percepción de la química. Los químicos estamos comprometidos con un mundo sostenible y estamos seguros que seremos capaces de continuar aportando soluciones. Muchísimas gracias por su atención.